Amigos, 5 países están negociando en estos momentos una operación para mostrarle una salida a Nicolás Maduro. Ya pocas democracias del mundo, prácticamente ninguna democracia del mundo, se cree que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones del 28 de julio. Todo el mundo está convencido de que ha montado un fraude bastante burdo, bastante simple, muy difícil de digerir. Por eso, los gobiernos de Colombia, Brasil, México en Latinoamérica y Estados Unidos y España, representando a la Unión Europea, están impulsando negociaciones para mostrarle una salida pacífica a Nicolás Maduro y para que reconozca el verdadero resultado de las elecciones. Un resultado que ya María Corina Machado ha demostrado cerca del 70% de los votos. Una victoria aplastante, rotunda, que no se puede ocultar ni siquiera falsificando las actas, que es el proceso en el que se encuentra ahora mismo el chavismo. Zapatero había dicho a su círculo íntimo que iba a dejar de dar apoyo explícito al chavismo. Aseguró que iba a hacer un comunicado estos días, esta misma semana, pero todavía no ha hablado. Ha guardado completo silencio. Y ahora me trasladan desde el Partido Socialista, fuentes de ese partido, aquí en España, que no va a hablar para no entorpecer este proceso negociador que ya ha comenzado. Después del enorme fraude y las protestas que hemos visto estas semanas, se produjeron los primeros roces dentro del chavismo, dentro de cuerpos policiales y también de fuerzas militares. Pero ya el chavismo ha reaccionado con extrema virulencia, no solo para contener posibles rebeliones internas, sino también para reprimir salvajemente a la población en la calle. Y hemos visto en las últimas horas la detención, hoy mismo lo informaba el portal Cuentas Claras en exclusiva, César Omaña, un personaje de negocios, se enriqueció enormemente con ese esquema cambiario de Nicolás Maduro. A esta persona se le ha relacionado con Hernández Dala, el jefe de la contrainteligencia, y a pesar de ello fue detenido. Y también ayer lo informábamos del equipo de la Guardia de Honor Presidencial. Régimen en horas de la tarde de hoy detuvo a nuestro compañero, el primer teniente Jiménez Luis Pedro, comandante del escuadrón blindado de la Guardia de Honor Presidencial, quien fue detenido hoy en horas de la tarde por la Dirección General de Contrainteligencia. La presión internacional y la presión interna también se cierne sobre ellos y esto podría ser un caldo de cultivo para que Nicolás Maduro aceptase finalmente negociar una salida pacífica para él y para parte de su equipo. No es nada fácil, ya sabemos que el chavismo está compuesto por clanes y algunos de ellos, el del propio Diosdado Cabello, podrían no estar dispuestos a una salida negociada e intentarían quedarse por la fuerza, cueste lo que cueste, hasta el último momento. En las negociaciones hay 2 puntos básicos para el chavismo. Conservar el dinero, es decir, todas las riquezas que han robado y no ser juzgados con posterioridad, es decir, amnistía. ¿Les suenan las peticiones? ¿Recuerdan lo que había pedido Hugo Chávez el 11 de abril, acosado por su cúpula militar que le exigía la renuncia? Viaje a Cuba y dinero en efectivo, unos cuantos millones. La cifra nunca fue concretada, pero pedía Hugo Chávez unos millones para irse a exiliar en Cuba. Quienes dirigieron esa insurrección militar el 11 de abril del 2002 se negaron y dijeron que no podía irse del país, que no se le podía dar esa salida y esas garantías. Y finalmente Hugo Chávez regresó. El escenario es completamente distinto. Ahora es Nicolás Maduro el que pretende aferrarse al poder habiendo perdido clarísimamente unas elecciones y de forma rotunda, estruendosa. Ningún país de la región, ninguna democracia del mundo va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente. ¿Qué pasaría si se aferran al poder por las malas, con la represión, con los apresamientos, con la muerte? ¿Cuál va a ser la actitud de Estados Unidos y de Europa? Posiblemente mayores sanciones. El mundo se le quedaría
mucho más estrecho y son muchos los analistas, los politólogos que aseguran que sostenerse bajo estas condiciones para Maduro es completamente imposible. Pero la diplomacia internacional interpreta que sí se le puede dar una salida digna a Maduro, darle una amnistía y buscarle refugio en algún país occidental. No vale China y no vale Rusia. Al parecer, estos dos países no resultan del completo agrado del entorno de Maduro y del chavismo. Hay fuertes reticencias, sin contar, por supuesto, con las presiones internacionales, porque intereses de Rusia o de Turquía o de Irán, incluso de China, también estarían en juego, y la pérdida de poder de Nicolás Maduro también podría significar una pérdida en los intereses de estos países y en la mano que estas naciones han metido en las riquezas venezolanas. Maduro está completamente acorralado y en su desesperación ha emprendido una huida hacia adelante y ha ordenado captura para María Corina Machado y Edmundo González, que es nada más y nada menos que el candidato que ha obtenido mayor número de votos en la historia electoral de Venezuela. Pero lo vamos a joder. Lo vamos a joder. Porque este pueblo no merece derramar una gota más de sangre por el fascismo. Y atención amigos, porque mientras estaba grabando este video me estoy enterando en este momento de que María Corina Machado se ha puesto a resguardo, es decir, ha pasado a la clandestinidad porque dice que teme por su vida. En la misma hora en la que está expulsando unos periodistas italianos recién llegados al país, el régimen. Un régimen cada vez más desatado, cada vez más enloquecido, tomando decisiones a la altura de Rusia o Corea del Norte, persiguiendo al disidente, encarcelándolo y asesinándolos. Tremendo lo que estamos viviendo. Veremos lo que hace la comunidad internacional y sobre todo lo que hacen nuestros funcionarios de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares que juraron servir a su pueblo. El régimen de Maduro ha detenido al menos a 711 manifestantes y ha asesinado a otros 11, de acuerdo con las cifras aportadas por el Foro Penal, una organización sin ánimo de lucro en Venezuela. Pero el propio Maduro eleva estas cifras al asegurar que ha detenido a 1.200 personas y espera detener a 1.000 más, a quienes ha prometido una estancia en las peores prisiones del país. Los estamos agarrando uno detrás del otro y no va a haber perdón esta vez, se los digo. No va a haber perdón. Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas las 2 cárceles en 15 días. Tocorón y Tocuyito. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyita, cárceles de máxima seguridad. Estas negociaciones podrían contener, aunque sea de forma momentánea, la máxima tensión en Venezuela. María Corina Machado y Edmundo González ahora están en un segundo plano, lejos de las calles, resguardados, mientras que la diplomacia intenta tender puentes para una salida próxima de Nicolás Maduro. La operación salida. Bueno, fuentes cercanas a este grupo negociador que ya han comenzado a estrechar contactos y coordinar una estrategia común, aseguran que la posición de Colombia y de Brasil, mucho más benévola, mucho más tibia con Maduro, aseguran que esta posición es debido a que tanto Colombia como Brasil y México quieren seguir siendo válidos en el proceso negociador. Y mientras se abre la posibilidad de una salida negociada, cada vez más los jerarcas del régimen lucen acorralados y temerosos. Maduro no puede dormir. Presten atención cómo el dictador prácticamente se duerme mientras está dando un discurso en el Palacio Presidencial de Miraflores. Eso fue exactamente hace 22 años. El papel que juega Gustavo Petro va a ser vital, crucial para este desenlace, para esta vía diplomática que se acaba de abrir. Maduro ha dirigido un mensaje y en modo de favor o en modo de amenaza, quién sabe, lanzó este mensaje para el presidente colombiano. Se lo dije al presidente Petro, a quien respeto mucho. Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, el presidente Petro. Tuve la oportunidad de conversar con él hoy y le expliqué muchas cosas. Y él sabe que nosotros tenemos la voluntad y la decisión de que en Venezuela triunfe la paz
y Venezuela siga siendo albergue para las negociaciones de paz de Colombia. La paz de Venezuela es la garantía de que Colombia haga su paz. El régimen parece completamente enloquecido. Ha expulsado a las delegaciones diplomáticas de América Latina que han exigido un conteo, salvo por supuesto la de Colombia y la de Brasil, que curiosamente son las únicas que han tendido un puente, una vía negociadora para Nicolás Maduro. Los refugiados, el equipo cercano de la campaña de María Corina Machado, que se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina, han tenido que vivir con mucha preocupación las últimas horas en las que el equipo diplomático tenía que abandonar el país, pero vieron a última hora con alivio cómo dentro de estas negociaciones, que ya están iniciadas, que ya están asentadas, Brasil tomó posesión de la sede diplomática de Argentina. Está das atas, sabe? E for consagrada que a ata é verdadeira, sabe? Todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo, e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Estas declaraciones también han sido interpretadas como que son un aval a Nicolás Maduro para que permanezca en el poder. Dice Lula que es el TSJ de Maduro quien debe dilucidar si hay cualquier diferencia, cualquier discrepancia en los resultados de la votación. La estrategia de judicializar el conflicto en el TSJ, completamente opaco y completamente a los servicios de Nicolás Maduro, en lugar de darle transparencia, lo que hacen es convertir este proceso todavía en más opaco y, en definitiva, las grandes potencias internacionales comienzan a convencerse de que estamos ante un burdo fraude, como lo anunció ayer, como lo expresó ayer el embajador de los Estados Unidos en la OEA. Given the overwhelming evidence obtained by documented proof of millions of votes cast, Maduro and his representatives should recognize Edmundo González Urrutia as the winner of the July 28th presidential election. Given the clear evidence, the world's government should also acknowledge Edmundo González's overwhelming electoral victory. Those that fail to do so are only enabling Maduro and his representatives' attempt at massive fraud and disregard for the rule of law and democratic principles. Y la gran pregunta que todos nos podremos hacer es, ¿se trata de una maniobra de distracción del chavismo para enfriar la calle, para ganar más fuerza, para avanzar en su estrategia de fraude y tomar completamente las instituciones? ¿O realmente hay un ánimo negociador? Tendremos que esperar el desenlace para saber si este enorme fraude que no se traga ninguna izquierda de ninguna democracia occidental puede hacer caer a este régimen. ¿Y cuándo? Ejemplo, Filipinas 1986. Fraude electoral del dictador Marcos y toma de posesión a finales de mes, es decir, menos de un mes, Corazón Aquino. Marcos Pérez Jiménez, el dictador venezolano, cometió un fraude en el plebiscito en diciembre de 1957. Fue un mes después, el 23 de enero, cuando finalmente cayó. Por supuesto, no estamos hablando de dictaduras tradicionales, sino de grupos criminales que han secuestrado el poder en Venezuela y que tienen numerosas causas penales por narcotráfico y por crímenes de lesa humanidad, tanto en Estados Unidos como en La Haya. ¿Se atreverán bajo esta amenaza a llegar a un acuerdo e irse de forma voluntaria? ¿O, finalmente, si estas negociaciones que se están iniciando a estas horas no terminan, no culminan en buen puerto, terminarán por la opción de la violencia y la represión? Tendremos que esperar, amigos, para ver este desenlace que no sabemos cuándo será y, por supuesto, que mantiene a todo el país en vilo. Horas cruciales para Venezuela, seguiremos informando por este canal. Atentos a la información que está en completo desarrollo. Le recuerdan a los venezolanos